¿Qué tal, hermanos? Visitas. Encantado de compartir con ustedes nuevamente. Contentos con la lluvia, contentos con el frío, contentos con la respuesta de Dios. También a la pandemia, que han ido disminuyendo los casos, ha ido mejorando. Así que sigamos orando, hermano, porque los hermanos que sean sospechosos no sean contagiosos. Así que oremos, oremos. Recuerde que los miércoles tenemos una oración dirigida. Así que mande su necesidad y su agradecimiento al correo de la hermana Yunisa. Ella es la que recaba todo eso. Bien, ¿cómo gano las batallas? El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, llevó a Pedro, a Jacobo y a Zebedeo, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, y los lleva a orar. Y 3 veces el Señor Jesús, esto se lo he dicho un montón de veces, pero 3 veces el Señor Jesús dice una frase. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Más adelante, el versículo 42, dice, oró, fue por segunda vez y dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el versículo 44 también dice, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿A qué se sujetó Jesús? A la voluntad de Dios. Y ahí está la victoria, hermano. No está en hacer nuestra voluntad, no está en ver soluciones nosotros. Muchas veces nosotros tratamos de solucionar cosas, como el tema de la consejería, hermano. Ya lo vimos, para la iglesia no es un tema nuevo, años atrás habíamos hablado del tema. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, confiar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la respuesta. Entonces, ¿cómo gano mis batallas? Piensen lo siguiente, les recuerdo. Israel está luchando con un pueblo y Moisés está arriba en el monte. Le dice a Josué, selecciona hombres de guerra, hombres que puedan pelear, y van a la batalla. Moisés levantaba, ¿cierto?, su vara, su lanza, y ganaba Israel, prevalecía Israel, dice. Pero como obviamente era hombre normal, como nosotros, bajaba. Pero cuando bajaba su lanza, su vara, Israel empezaba a perder. Hombres se dieron cuenta, 2 hombres, Ur y Aarón se dieron cuenta, se fueron, ¿cierto?, al lado de Moisés, le pusieron una piedra, no le llevaron una silla o algo cómodo, una piedra, ¿cierto?, lo sentaron y le levantaron las manos, ¿cierto?, lo apoyaron. Moisés está aquí y él le levantan las manos, le sujetan las manos con la lanza arriba. Por eso ganó. Ahora dígame usted, ¿quién ganó la batalla? ¿Israel o Moisés? La batalla se ganó arriba, en oración. Ahí se ganó la batalla. Y es esa la confianza que tenemos que tener en la oración. Es esa confianza, no ciega, sino segura, de que Dios va a obrar de maneras maravillosas, que ni siquiera nos imaginamos, hermano. Así es que tengan presente eso, por favor. ¿Cómo nosotros ganamos? Orando. No, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacerlo. Momento, pide consejo a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Muchas veces creemos que con nuestras palabras, nuestros argumentos, nosotros podemos decir tanta cosa. Pero no es así. Entonces, desde el Edén nosotros traemos problemas. Comienzan nuestras luchas. Con alguien o yo mismo discutimos, peleamos, nos separamos. Y es por falta de oraciones, por falta, como decía en el tema pasado, por resistir la gracia de Dios. No querer la gracia de Dios, no querer esa fuerza para hacer la voluntad, para llevar adelante el consejo de Dios. El consejo de Dios. Entonces, debemos orar. Ahora, Padre, dice el Señor Jesús en Mateo 26, el versículo 39. Padre, es posible que pase esta copa sin que nos separemos, porque es el gran sufrimiento. Él sabía que iba a sufrir físicamente, pero ese no fue el impedimento, es la separación con su papá. Una eternidad juntos, y ahora se iban a separar por amor a nosotros. Por eso debemos considerar siempre que Dios
va a actuar en contra de las personas que no aprovecharon el sacrificio de Jesús. Porque a Dios le costó muchísimo. A Jesús le costó muchísimo. Entonces decir, no, bueno, ya así, Dios va a desatar la ira, la va a desatar, porque actualmente la ira de Dios está sobre el incrédulo, pero va a desatar su ira. Y le aseguro que usted no va a querer estar ahí, pero bueno, va a estar, desgraciadamente. Así que le aconsejo que reflexione sobre las palabras. Una de las frases que dijo Jesús en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Notó ahí, porque Cristo estaba cargando el pecado y Dios no acepta en nadie el pecado. Dios se separa inmediatamente. Él nadie va a llegar con pecado a la presencia de Él. Por eso es necesario creer en el Señor Jesús y aceptar su sacrificio. Ahora, la respuesta de Jesús fue por orar a Dios. Usted dice, bueno, separado de Dios, va a estar separado de Dios eternamente, si se va a cumplir su deseo. Dios no lo va a forzar. Por ejemplo, nosotros invitamos a las personas a ver los videos. Pero si no quieren, si nosotros vemos que no los ven, no enviamos más. Si nosotros no queremos forzar a nadie, que nadie se sienta obligado por una amistad, por un cariño, por compromiso, lo que sea. No, esto es absolutamente voluntario. Es querer acercarse a la palabra de Dios, porque ahí está la salvación. Porque la gente se conviene por oír la palabra de Dios. No por oír nuestras conclusiones, nuestros estudios, es por oír la palabra de Dios. Entonces, nuestras batallas pueden ser en el trabajo, pueden ser en las finanzas, en la salud, o la actitud hacia otro, en la tentación, en la lujuria, en la envidia, el enojo, el odio, mi mal carácter, en la avaricia. Hay tantas áreas de lucha en nosotros, tantas áreas de lucha. Ahora, ¿cómo libramos las batallas? ¿Cómo las libramos? ¿Cómo vamos a enfrentar un problema en el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo vamos a enfrentar un problema de finanzas que nosotros mismos nos metimos o nos llevaron hacia allá? ¿Cómo? ¿Cómo voy a resolver problemas de salud? ¿Cómo voy a resolver un problema de tentación? Qué fuerte la tentación que tengo. ¿Cómo voy a solucionar un problema de lujuria aquí en mi mente? ¿Cómo voy a solucionar si siento envidia en mi corazón por algo que alguien tiene o es? El enojo, tengo un enojo, tengo una amargura, tengo odio. O mi carácter, orando. ¿Es así la respuesta? Orando a Dios. Ahora, ¿cómo libro esta batalla? De rodillas. Suena tan extraño, pero es de rodillas. Nosotros solucionamos los problemas con Dios y los problemas de la vida de rodillas. ¿Por qué? Porque a Él clamamos, a Él vamos a presentarnos, ¿verdad? Porque usted quiere ganar o perder. Si quiere ganar, vaya de rodillas. Si quiere perder, vaya a luchar. Pero Dios no va con usted. Entonces yo quiero ganar, me pongo de rodillas, a rogar, a pedir. Entonces, y además tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había un edicto, se prohibió por 30 días que nadie invocara un nombre de nadie si no fuera el del emperador de aquel tiempo, del rey de aquel tiempo. Entonces, si no tú adorabas a Darío, eras hombre muerto. Eras hombre muerto, eres mujer muerta. ¿Y qué es lo que hizo el profeta? ¿Qué es lo que hizo este consejero de varios reyes? ¿Qué es lo que hizo este gran hombre? Orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas. Y como el edicto había sido preparado para casar a este hombre, a Daniel, le resultó. Lo acusaron y se tuvo que ir, ¿cierto? Lo echaron en el foso de los leones. ¿Por qué?
Porque él tenía algo que los apóstoles dijeron saliendo del concilio con los que le estaban dando instrucciones de no predicar la palabra de Dios. Y los apóstoles, mire, fíjese lo que dice el versículo 5, 29. Dice, el 28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese fue el pensamiento de Daniel. Él no le tenía miedo a los hombres. Yo voy a hacer porque temo más a Dios que a los hombres. Y a lo mejor van a llegar tiempos difíciles para nosotros, en que vamos a tener que dar una respuesta a esa afirmación. ¿La creo o no la creo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo yo voy a librar mis batallas? De rodillas las veces que sea necesaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. También Josué en el capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y aquí vemos a Josué, después de que le habían matado a 36 hombres, habían tomado Jericó y dijeron, Jai, es fácil, vayan unos 3.000 nomás. Los de Jai los vencieron, mataron a 36 judíos, israelitas, los mataron. Y Josué va a conversar con Dios y le dice, pero Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué, Señor, nos mandaste y nos dejaste solos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Dios lo estaba escuchando y Dios esperó hasta la tarde, dice la Biblia acá, que dice que postró su rostro en tierra delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? La respuesta de Dios, el versículo 10 dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Sigue el versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿A quién hizo responsable Dios por la derrota? Al mismo pueblo, desde Josué hasta el último. Israel ha pecado. Lo mismo pasa en la iglesia. No, pero es que este hermano, si es un hermano de nuestra iglesia y ese hermano peca, la iglesia peca. No es ese hermano de forma aislada, es mi hermano, es parte de esta congregación. Si yo peco, la iglesia peca. Si tú pecas, la iglesia peca. Que Dios va a ir a buscarte, pero es la iglesia la que se mancha. Es tu familia la que se mancha. Entonces tienes que considerar ese ejemplo. Y le dice, levántate y ve a buscar quién es el culpable. Ahí determinan, ¿cierto?, a través de un procedimiento que no sale especificado, pero se cree que a través del Tumín y el Urín, que tal vez lo detectaron. No sabemos, es una especulación nada más. Ahora, si Josué estuvo esperando respuestas de Dios, pensando que Dios había equivocado el camino, Dios le aclara, no, es tu pueblo, Israel, y búsquenlo Acán, él, su esposa, su familia, sus enseres, todo. Los mataron a piedrazo y después los queman. ¿Cómo
¿Tú luchas contra Satanás? Pregunto yo. ¿Cómo yo lucho contra Satanás? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra las personas, como estos tenían lucha con los amorreos, ¿cierto? Con los filisteos, con un sinnúmero de pueblos. Nosotros no. Los países están en paz. ¿Con quién tenemos lucha? Con el demonio. Y los millones de demonios que le siguieron. Entonces, ¿cómo das la lucha? ¿Cómo das la pelea? Este hombre fue y se arrodilló, estuvo el día orando y de rodillas recibió la respuesta. No es caminando, no es gritando, no es saltando. Era tal el pesar que tenían que se echaron polvo encima en señal de tristeza, de fracaso. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo solucionas tú esos conflictos en tu vida? Porque ¿qué vamos a tener conflictos? Vamos a tener conflictos. Vamos a tener problemas, vamos a tener peleas. Pueden surgir diferentes tipos de cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vas a luchar, lucha de rodillas. Lucha de rodillas. Entonces, no es solo ponerme de rodillas, porque es fácil, me inclino, me pongo de rodillas. Es en humildad. Recuerde que al soberbio, al orgulloso, lo miro de lejos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Como les dije la vez pasada, comienza con los ojos altivos, con los orgullosos. Eso lo aborrece Dios. ¿Cómo tenemos que ir a donde Él? En humildad. Que el hincarme refleje mi necesidad de Dios. Que refleje lo necesito. Solo no puedo. O tú, o no hay victoria. Fíjese que dice el libro de Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Se goza Dios cuando un recto, cuando una persona justa, cuando una persona íntegra se hinca a orar, se arrodilla a orar. Dios se goza en los cielos. Así que, ¿qué tal si empiezas a pensar entonces en arrodillarte y buscar en tu corazón cualquier cosa que tenga que ver con el orgullo y lo desplazas, lo sacas para que Dios se goce con tu oración? Se goce Él. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Entonces, vamos arrodillados, humillados y bajo la dirección del Espíritu Santo. Fíjese que Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. El versículo 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínense, el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles. Por eso, sí es re fácil hacer una oración, Padre, te pido que hagas esto y lo otro. Pero qué diferente es arrodillarse, humilde, vencido, sin nada que ofrecer. Solo tu misericordia me puede salvar. Y si es justo, Dios se va a gozar con tu oración. Y además, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. El Espíritu Santo nos enseña qué decir, cómo decir. Debiéramos tener consideración y atender más la voz de este Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos da la percepción correcta de la situación.
Nosotros no vemos todo. Nosotros no sabemos todo. Siempre digo yo, en el matrimonio siempre bailan dos. Porque me dicen, no, es que la persona... Yo no, regularmente no hago caso a esas cosas porque sé que el matrimonio son dos, no es uno. Es que él, es que ella... No. Así nosotros también nos equivocamos. Necesitamos la ayuda de Dios. Piensen lo siguiente. En Josué 7 les mostré que Israel perdió 36 hombres. Y le dieron la espalda al enemigo. Le dieron la espalda. Arrancaron, huyeron, se acobardaron. Así que, dése cuenta. ¿Estamos huyendo? ¿Estamos arrancando? ¿Estamos dando la espalda al enemigo? Tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar y ser directos. Si Satanás no necesita engañarlo, él le va a engañar a usted. No se engañe. Satanás lo que quiere es su destrucción. No quiere amarle ni cuidarle. Satanás es un enemigo, no es un amigo. Bien, entonces, ¿por qué le dieron la espalda al enemigo? Porque quebrantaron el pacto con Dios. Que lo quebrantaron. Dios se retiró, los dejó solos. Y solo era un montón de cobardes. Necesitamos a Dios. Necesitamos esa gracia dentro de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para seguir adelante. Tomaron del anatema, hurtaron, mintieron y lo han ocultado. Necesitamos, cuando vamos a orar, comunión con Dios. Si no se trata de orar, se trata de tener una vida de oración. No es orar un día y después, no, es tener una vida de oración. Una vida que continuamente está intercediendo por los demás. Entonces, yo le invito a pensar, por ejemplo, algunos piensan que pueden ir a orar y se comprometen a hacer oraciones por personas y su condición espiritual ante Dios es pésima. Fíjese, voy a darle algunos pasajes para que piense. El Salmo 38, del versículo 15 al 22, dice lo siguiente. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. ¿Qué es lo que pedía el salmista? ¿Qué es lo que pedía el rey David? No me dejes, Señor. Mis enemigos se han multiplicado. Se han multiplicado los que me aborrecen sin razón. Hay personas que le aborrecen a uno sin ninguna razón, solamente porque camina de una determinada manera, o tiene algo, o no tiene algo, o sin razón. Entonces, piense de eso, por favor. Y también el Salmo 39, versículo 4 en adelante dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas,
porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Qué pensamientos, ¿no? Qué pensamientos sinceros ante Dios. De un rey, un hombre común y corriente que fue rey, que fue tomado del pueblo y fue rey, gobernó a millones de personas, fue triunfador, pero su mayor triunfo es su comunión con Dios. Fue su comunión con Dios. Pero cometió errores, sí, todos cometemos errores, y cuando Dios se refiere, después de la muerte de David, se refiere a mi siervo. Esa es la estimación que tiene Dios por David. ¿Cómo era su corazón? ¿Cómo era el corazón de David? A pesar de sus errores. Entonces, si usted considera también Jeremías 36:7, dice lo siguiente: quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Además, le haría bien dejar su mal camino, y quizás llegue su oración a Dios. No, pero lo hago en el nombre de Jesús, ¿sí? Repita 1000 veces el nombre de Jesús. Si su corazón no está en comunión con Dios, en comunión con Jesús, en comunión con el Espíritu Santo, no va a pasar nada con su oración. Recuerde, Dios se goza de la oración de los justos. Bien, entonces, para pensar todo esto, ¿verdad? Para pensar, tal vez estás dando la espalda al enemigo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema de mi incompetencia en la oración? Tome tiempo a solas con Dios. Dedique tiempo en la mañana, en la tarde, lo mejor en la mañana, creo yo. Tome ese tiempo solo con Dios. Escuche en silencio, porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos en el nombre de Jesús, amén, y nos paramos. Ni siquiera nos damos un tiempo para decir, ¿qué dices, Señor? La oración completa es yo hablo, Él habla. Y va a hablar con usted. Dios quiere que le conozcamos. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay algunos que quieren vivir fuera de la iglesia, siendo irregulares, ¿me entiende? Y cuando hay necesidad van a orar. Fíjese, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable. No escuchan la oración suya. Entienda, esto es una vida de comunión con Dios. No es una vida de comunión con el mundo. Recuerde que el que se quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Es una decisión suya. Ahora, entonces, tengo que tener tiempo a solas con Dios. Tengo que escuchar a Dios. Tengo que entender que Dios me quiere hablar. Que Dios nos muestra algo en la vida, porque es importante. Nos muestra errores, nos muestra recuerdos que hicimos mal, perdones que tenemos que pedir. Dios nos va mostrando, nos va guiando de diferente manera. Entonces, es necesario el arrepentimiento, no solo la confesión. Porque podemos decir un conflicto entre dos personas, la persona se acerca y le dice, perdóname, pero la persona dice, bueno, si vuelve a pasar lo mismo, hago lo mismo. Eso no es estar arrepentido. El arrepentimiento significa un cambio de camino, no lo hago más, no lo hago nunca más. Eso es arrepentirse. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es necesario. Fíjese que hay un pasaje que dice, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Le repito, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. O sea, vivir en Él. La vida que llevo después de convertirme debe ser como cuando recibí al Señor Jesús. Y ocurrieron dos cosas cuando recibí al Señor Jesús. Tuve fe y me arrepentí. Esas dos cosas van en la vida.
Siempre la fe y el arrepentimiento, porque te vas a equivocar, vas a hacer cambio, vas a hacer viraje en tu vida. De repente te vas a equivocar, el arrepentimiento. De repente vas a dudar, la fe. De repente vas a ver un tremendo muro que no puedes sobrepasar, fe. De repente hay problemas que parece que no se van a solucionar, fe. Se me fueron las palabras o hice algo tonto, arrepentimiento. Siempre. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arrepentimiento y fe. Eso siempre debe estar en nosotros, dispuestos a tener fe siempre, y que la fe de nosotros, por la gracia de Dios, vaya creciendo, y el arrepentimiento. ¿Dios ha mostrado algo en tu vida? Él nos ama demasiado para dejarnos solos. No nos va a dejar solos. Él es un Dios de amor. Lamentablemente algunos hablan del Dios de amor, que Dios no va a hacer nada porque Dios no es malo. Dios no es malo, Dios es justo. Y va a aplicar justicia cuando sea el momento de aplicar justicia. Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Dónde está la sabiduría? En mi vida, en el mundo, en Dios, en su palabra. Entonces, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Esta sabiduría. ¿Crees eso? Fíjate, Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pondrá lazo. Te va a dejar sujeto. Te va a dejar sujeto. Te va a dejar aprisionado. Pero es que podríamos hacer esto, o podríamos tomar este camino alternativo. No, o podríamos a lo mejor hacer un cambio. No, podríamos, el temor, el miedo. A lo mejor podríamos pedir oración. No, ¿cómo se le ocurre? Viven en temor. El temor les pone lazo, no les da libertad. Hermano, líbrate de los lazos. Fíjate lo que dice la segunda parte. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Dios será exaltado. Confía en Dios. No confíe en tus... Porque, imagínense, cualquier persona que piensa hacer algo mañana no sabe si lo va a hacer. Nuestra frase habitual y en fe es: si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, vamos a volver a reunirnos en nuestro local. Si Dios quiere, nos vamos a volver a abrazar. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si eso no lo dejamos de decir, pero confíe en Él. Deje el temor. El temor siempre le va a poner lazos. Entonces, podemos ser usados por el Señor si confiamos que Él tiene el control. Hay actitudes que muestran tu corazón. Lo explicaba, a lo mejor me senté más en el sillón, hice esto, lo otro, porque tu actitud muestra lo que tú crees o no crees. Entonces, si uno en la limitación que tiene se da cuenta de algo que hay en tu corazón, ¿cómo no lo va a saber Él? Lo conoce absolutamente. Entonces, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, nos sirve. Recuerde, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Pero el coronavirus nos está enseñando muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, Él quiere bendecirnos cada día. El Señor, Él nos ama. Él realmente nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo será ese amor con nosotros? ¿Cómo va a ser cuando estemos en su presencia, en su reino? Entonces, hermano, no luches solo, lucha con Dios. Ponte de rodillas, humíllate ante Dios. Hay una ilustración que a mí me encanta de hace años que la aprendí, no es mía, la leí. Hay un papá con un hijo de unos 8 años, 10 años, y el hijo estaba tratando de mover una piedra grande, e hizo todos los esfuerzos, y luchaba, y el papá le decía: no estás usando todas tus fuerzas. Y el niño se esforzaba más, hacía palanca: no estás usando toda tu fuerza. Pero papá le dijo: estoy usando toda mi fuerza, toda la fuerza que tengo. No, le dijo: aún no usas mi fuerza.
¿Por qué lucha solo? Entrégate. La próxima oración. Sea de rodillas. Nunca, nunca vamos a perder de rodillas. Nunca. Bueno, algunas personas que no creen dirán, bueno, ¿y si me arrodillo? No te sirve de nada, porque esto parte del corazón. Deja que Dios sea el comandante en la batalla. No tú, no yo. Dios. Que Dios les bendiga. Gracias.